El diagrama fasorial. El diagrama fasorial es dibujar las tensiones. Por ejemplo, a ver. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me avisan si lo ven o no. Entonces, supongamos que tenemos una BR de 10, ángulo 45 grados. Una BL de 15, ángulo digamos 100 grados, y una BC de 5 con ángulo 0 grados. No, vamos a poner menos 15 grados. Entonces, cuando calcularon las tensiones, seguramente obtuvieron tensiones, supongamos que era un circuito RLC, obtuvieron tensiones para la resistencia, caída de tensión para la bobina y caída de tensión para el capacitor. Supongamos que dio esto. Esto me dio en volts. Bueno, estos números ya están en forma polar. Si ustedes los tienen en binómica, que en binómica sería algo así, por ejemplo, 40 más J por 25, todo esto en volts. Si tienen los valores en binómica, los pueden pasar a polar y se les va a hacer por ahí más fácil graficarlo. También se puede en binómica igual. Entonces, supongamos que ustedes calcularon las tensiones y les dio esto. Ahora lo que hay que hacer es graficar esos fasores. Esos son los fasores de tensión. Entonces, para graficarlo, ponemos el par de ejes. Y lo único que tenemos que hacer es graficar estos vectores, como hacían en física o en matemáticas. Entonces, por ejemplo, la BR la voy a poner con rojo. Son 45 grados, es más o menos ahí, y supongamos que esos son 10 unidades. O sea, ustedes el largo de la flechita lo tendrían que medir con la regla, elegir una escala adecuada, y supongamos que esto tiene 10 unidades. Entonces, esta sería BR, lo indicamos ahí con el nombre, y el largo de esta flechita debería ser 10 unidades, y este ángulo de acá debería ser 45 grados. Acuérdense que los ángulos siempre los empezamos a medir desde el eje horizontal positivo en sentido antihorario. Así mismo los ángulos. Entonces los 45 grados son desde el eje horizontal positivo hasta el vector. Acá deberían haber 45 grados. Entonces ahí ya dibujamos la BR. Vamos a dibujar la BL, que era 15 y 100 grados. 90 grados es acá, supongamos que 100 grados es más o menos por acá, y esta flecha debería tener 15 unidades. Entonces la dibujamos. BL. Y estos 100 grados, de nuevo, están medidos desde el eje horizontal positivo hasta el vector. O sea que los 100 grados deberían ser de todo este arco. Y el largo del vector siempre es lo mismo, desde el origen hasta el final del vector. Por último nos queda el BC, que es 5 y menos 15 grados. Este tiene la particularidad de que el ángulo es negativo. Entonces,
Si el positivo va hacia arriba o en sentido antihorario, el negativo va hacia abajo o en sentido horario. O sea que esos menos 15 grados yo los tengo que medir para acá abajo, porque son negativos. El largo de la flechita es 5, o sea que es más o menos la mitad de este. Y supongamos que ahí están los 15 grados. Entonces este vendría a ser BC. Y mis 15 grados deberían estar acá, medidos con el transportador. Entonces esta sería la forma de hacer el diagrama fasorial de tensiones. Básicamente lo que hacemos es dibujar los resultados que obtuvimos. Si se les complica hacerlo así en forma polar y lo tienen en binómica, supongamos que tienen que BR es 10 más J 20 y tiene una BL, no, una BC 15 menos J10. Esto, así como está, ya está bien. Vamos a ver otra forma diferente de hacerlo. Supongamos que lo tienen expresado en binómica. Entonces, la parte real es el eje horizontal y la parte imaginaria es el eje vertical. Entonces, esto es imaginario y esto de acá es real. La BR tiene 10 unidades en el eje real, supongamos que acá hay 10, y 20 en el vertical, 20 positivas, 20. Entonces, la unión de estos dos nos va a dar la BR, que sería esta de acá. Esta sería BR. ¿Se entiende? Marco las coordenadas y busco la unión de las proyecciones. O sea, por ejemplo, BC tiene 15. 15 sería por acá, más o menos, supongamos. Y en el eje imaginario tiene menos 10, que sería el vertical. Menos 10, supongamos que es por acá. Busco la intersección de estas dos. Y voy desde el origen hasta donde se cruza. Este sería entonces el BC. Así lo pueden dibujar si lo tienen de forma binómica. Si lo dibujan desde la forma binómica o desde la polar, es lo mismo. Les debería quedar igual para todos. ¿Se entendió? Buenísimo. Bueno, si se entendió, podemos pasar a otra duda. Yo, si me están hablando, no les escucho. Por las dudas, aviso. Así que si están hablando, avísenme. Con las potencias, ¿eso lo pudieron calcular bien?
para el carácter predominante del circuito. Ok. El carácter predominante del circuito quiere decir si el circuito se comporta como resistivo puro, como inductivo o como capacitivo. En general, no son inductivos puros ni capacitivos puros. Vamos a partir de la impedancia. La impedancia era Z igual a R más J por X. Que después esa X, nosotros la descomponíamos y tenemos que X es igual a XL menos XC. Entonces, y esto es importante, la impedancia es la oposición del circuito al paso de la corriente. Tenemos una oposición de parte de la resistencia y una oposición de parte de las bobinas y capacitores, que es la X, que se llama reactancia. Entonces la reactancia es la reactancia de la bobina menos la reactancia del capacitor. Si nosotros tenemos el valor de la impedancia equivalente total del circuito, supongamos que tenemos que Z es igual a R, perdón, a 10 más J por 20. Esto no. Supongamos que la impedancia total del circuito es esta. ¿Sí? Ya hicimos el equivalente. Bueno, entonces, lo que podemos ver es que la R se asocia con 10 y la reactancia se asocia con 20. Si la reactancia es positiva, como nos indica este más que está acá en el menos, quiere decir que el efecto de la bobina, el XL, es más grande que el del capacitor. O sea que este circuito sería inductivo. No es inductivo puro, porque también tiene resistencia. Incluso podría tener un capacitor, pero el efecto de la bobina es más grande que el del capacitor. Eso nos lo indica este signo que está acá en la impedancia. Supongamos ahora el caso contrario, que sería que Z es igual a 10 menos J por 20 ohm. La única manera de que nosotros tengamos un signo menos ahí en el medio sería que la XC sea más grande que la XL. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que produce el capacitor es mayor al efecto que produce la bobina. Entonces, si en la impedancia total del circuito tenemos un signo menos, ahí lo que podemos decir es que este circuito es capacitivo. De nuevo, no es capacitivo puro, porque también tiene resistencia. Incluso podría tener una bobina. Y el último caso es que solo tengamos un valor de resistencia, podríamos decir más J por 0. En este caso se le llama resistivo puro, porque la reactancia, la parte de la X, vale 0. Es más, incluso esta parte podría no estar, podría ser Z igual a 10 y listo. Pero como 10 es la parte real, ya sabemos que es la resistencia. Entonces, resistivo puro no quiere decir que no tenga bobinas ni capacitores. Puede ser que el efecto de la bobina, el XL, sea igual al efecto del capacitor. Entonces es como que se anulan entre ellos. Entonces los tres tipos de circuito que podemos tener son el inductivo, el capacitivo o el resistivo. Si esto lo pasamos al triángulo de impedancia, sería en la parte horizontal va la resistencia, 10, y la parte vertical va la reactancia, que en este caso, como es positiva, va hacia arriba.
Entonces acá tendríamos R, X, y cerramos el triángulo con la hipotenusa, que vendría a ser la Z, si el triángulo está hecho a escala. Este triángulo es el que pertenece a un circuito con carácter inductivo. Si hacemos el triángulo para un circuito capacitivo, tenemos en la parte horizontal la resistencia, en la parte vertical la reactancia, pero es negativa. Entonces la parte vertical va a ir hacia abajo. Y de nuevo cerramos el triángulo con el cateto, que sería la impedancia. Entonces acá tenemos de vuelta Z, X y R. Y por último el triángulo del resistivo puro, que en realidad no va a ser un triángulo, sino que nos va a quedar una línea, porque la parte vertical es 0. Entonces, en este caso nos queda que R es igual a X. Por ahí con el triángulo es más fácil de ver. Si el triángulo va hacia arriba, es inductivo. Si el triángulo va hacia abajo, es capacitivo. Y si no tengo triángulo, entonces es resistivo puro. ¿Cuál es la ventaja del triángulo? Que los triángulos de impedancia, de tensión, de impedancia total, de tensión total, y sobre todo el de potencia, son similares entre sí. Es decir, por ejemplo, el triángulo de potencia de este circuito, potencias totales, acá tendríamos P, siempre en lo horizontal va lo relacionado con la resistencia. La potencia relacionada a la resistencia es la potencia activa P. En la parte vertical va la potencia reactiva, que es la Q, que está siempre relacionada con las bobinas y los capacitores. Y la potencia total es la S, que está relacionada con la impedancia. Entonces, el triángulo de impedancia es semejante al triángulo de potencia. ¿Qué quiere decir? Que es la misma forma del triángulo, pero en otra escala. Por ejemplo, si la resistencia valía 10, la P supongamos que vale 100. Es decir, 10 veces la R. Si la P vale 10 veces la R, entonces la Q vale 10 veces la X. O sea, 200. Es decir, es el mismo triángulo, pero en otra escala. Como cuando escalaban un dibujo en dibujo, justamente, es el mismo triángulo. Y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. En fin, ¿qué tiene esto de importante? Que a veces no conocemos la impedancia equivalente del circuito. O es más difícil calcular la impedancia equivalente del circuito que calcular las potencias totales. De hecho, en los ejercicios de potencia es más fácil obtener las potencias totales que la impedancia total. Entonces, con el triángulo del circuito, con el triángulo de potencia, yo puedo ver también si es inductivo, capacitivo o resistivo puro. Por ejemplo, un triángulo de potencias capacitivo sería algo así. Tendríamos la P en la parte horizontal, la Q hacia abajo en la parte vertical y la S sería el cateto. Y para el resistivo puro solo tendríamos la P. ¿Se entiende? O sea, para ver el carácter del circuito, o miro la impedancia total del circuito, no la de una rama ni la de un elemento, o miro los triángulos. Que ver los triángulos también sería ver la S. Porque esta S, la potencia aparente del triángulo de arriba, va a ser, por ejemplo, 100 más J por
200 volt-ampere. De nuevo tenemos el signo más en la parte imaginaria, si es inductivo. Y si es capacitivo, va a ser 100 menos J por 200 volt-ampere. Y si es resistivo puro, simplemente va a ser 100. ¿Sí? Entonces lo pueden ver en la impedancia total, en el triángulo de impedancias, si va hacia arriba o si va hacia abajo, en el triángulo de potencias, si el triángulo va hacia arriba o si va hacia abajo, o en la potencia aparente, si la parte imaginaria es positiva o si es negativa. Eso lo pueden ver de todos esos lugares. Y también hay otros que por ahí son un poco más difíciles. Estos son los más fáciles. ¿Se entendió? Bueno. Supongamos que tenemos este circuito. Lo primero que tenemos que hacer es suponer un sentido de corriente. Por ejemplo, yo supongo que acá arriba la corriente va a ir en este sentido. Lo supongo. Yo puedo poner, si quiero, lo pongo al revés. No hay problema. En las mallas de abajo tenemos fuentes de tensión. Si ustedes se fijan, esta fuente de tensión va de menos a más hacia arriba y esta fuente de tensión va de menos a más también hacia arriba. Entonces, cuando tenemos fuentes de tensión con un sentido, lo que nos conviene es poner la corriente en el mismo sentido que la fuente de tensión. O sea que este yo lo pondría así, porque acá la fuente de tensión sube, entonces la corriente en esta parte sube. Y en esta otra malla, como la fuente de tensión sube en este costado, la corriente también debería subir. Y después cierra el lazo. Entonces ahí suponemos que estas tensiones van así. Estas corrientes, perdón. Para mostrarles el caso difícil, yo voy a poner esta corriente al revés, pero no es lo que conviene. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que acá la corriente baja y la tensión sube. Y acá vamos a tener la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, lo que hay que hacer es poner las caídas de tensión. Por ejemplo, para la malla 1, que sería la de arriba. Malla 1. Lo que dice la ley de mallas de Kirchhoff es que las caídas de tensión en una malla es igual a la suma de las fuentes de tensión en dicha malla. O sea que la tensión que caiga en esta resistencia, en esta y en esta bobina es igual a las tensiones que hay en esta malla. Entonces, fuente de tensión en la malla de arriba no hay ninguna. Entonces, tensión vamos a poner 0. Igual a las caídas de tensión en esta malla. La caída de tensión sería la tensión B por ley de Ohm, es igual a I por R, si estamos hablando de una resistencia. Si estamos hablando de una bobina o de un capacitor, va a ser I por J XL menos XL. Entonces, caídas de tensión en esta malla de arriba. I1 por R1, que es esta de acá. Vamos a ponerle directamente el número, 4. I1 por 4. Más la caída de tensión en la bobina. I1 por, como es una bobina, tengo que usar la expresión de abajo. J, el XL es 15 menos 0 del XL. Más la caída de tensión en esta resistencia de 3.
I1 por 3. Más la caída de tensión en esta resistencia de 15. Más I1 por 15. ¿Hasta ahí se entiende? Buenísimo. Ahora, tenemos un problema con esta resistencia que está acá en el medio y con esta otra. Si nos fijamos bien, por la resistencia de 15 circula I1, pero también circula I2. Y por la resistencia de 3 ohm circula I1, pero también circula I3. Entonces, tenemos que considerar la caída de tensión en esta resistencia debido a I2 y la caída de tensión en esta resistencia debido a I3. Las caídas de tensión debidas a I1 ya las consideramos. Entonces, en esta misma fórmula que estábamos desarrollando, tenemos que agregar los aportes de I2 y de I3. Sería y acá surge una particularidad que es, la I1 va de derecha a izquierda. ¿Sí? La I1 está circulando así. Y la I2 está circulando en esa resistencia en sentido contrario. Está circulando de izquierda a derecha. Entonces, esta corriente I2 se está oponiendo a la corriente I1, que es la corriente de nuestra malla. Entonces acá, esa caída de tensión la tenemos que poner con un signo menos. Menos I2 por 15. Este menos es porque el sentido de I2 se opone al sentido de I1. Si miramos con la resistencia de 3 ohm, pasa lo mismo. La corriente I1 va de derecha a izquierda y la corriente I3 va de izquierda a derecha. O sea que también se está oponiendo. Entonces, menos I3 por 3, que sería el valor de la resistencia. ¿Se entendió esa parte? Genial. Perfecto. Bueno, para armar la matriz, que es lo que tiene el punto B, lo que a nosotros nos conviene es tener todas estas corrientes con signo positivo. Fíjense que las I1 están todas con signo positivo y acá tenemos una corriente I2 con signo negativo y una corriente I3 con signo negativo. Entonces eso lo vamos a escribir de otra manera. Vamos a poner que 0 es igual a I1 por 4 más I1 por... Acá directamente ya podemos poner J15, porque 15 menos 0 es 15, más I1 por 3, más I1 por 15, más, y fíjense que acá puse más y antes era menos, más I2 por menos 15. O sea, el menos que tenía el I2 se lo pasamos al 15, que antes era positivo. Si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar lo mismo que acá arriba. Y con el I3 vamos a hacer lo mismo. Más I3 por menos 3. Le damos el signo negativo a la resistencia, en este caso. Y ahora nos quedaron todas las corrientes positivas. La I3 positiva, la I2 positiva y todas las I1 positivas. Esto es para poder armar más fácil después la matriz, que es el punto B. ¿Se entendió este paso matemático?
Genial. Bueno, el punto A es hacer esto con todas las mallas. Entonces ahora lo que habría que hacer es pararse en la malla 2. Malla 2. Tenemos fuente de tensión. Ahora sí tenemos una fuente de tensión que es 15 con ángulo 0. O si lo pasamos a binómica, va a ser simplemente 15. 15 volts es igual a la caída de tensión en esta resistencia, o sea, I2 por 15, más la caída de tensión en este capacitor, que es I2 por J. XL es 0, porque no es bobina, es capacitor. Menos XC, que es 90. Y ya tenemos todos los elementos con I2, nos falta ver los aportes de las otras mallas. Tenemos a la corriente I1 en la resistencia de 15, y fíjense que la I1 se opone a la I2. Entonces, esa va a ir negativa. Menos I1 por 15. Y acá en el medio tenemos a la I3, que se opone a la I2. La I2 está bajando y la I3 está subiendo. Entonces, vamos a tener menos I3 por, y acá es donde hay que tener más cuidado con los signos, cuando tenemos capacitor y corrientes que se oponen entre sí. Tenemos un menos porque las corrientes se oponen, y acá vamos a tener otro menos de la impedancia, porque es J por XL0 menos XC90. Cuando escribamos esto abajo, vamos a tener que 15 volts es igual a I2 por 15 más I2 por J menos 90 más I1 por menos 15, ya le vamos a pasar el signo menos a la resistencia, y esta parte de acá nos queda menos I3 por J menos 90. Ahora bien, si nosotros queremos dejar esta corriente positiva, lo que tenemos que hacer es pasarle este menos al menos 90. Entonces, este menos lo ponemos como más, y acá ponemos un menos. Pero ahí ya teníamos un menos. Entonces nos quedó menos por menos, y este 90 nos queda positivo. ¿Se ve? Esa es por ahí la parte que más les puede confundir. Si les confunde, lo hacen con más pasos intermedios. O sea, dejan acá como menos, y acá como menos, y abajo lo vuelven a escribir, y van a tener más I3 por J90. Bueno, esta sería la ecuación de la malla 2. Y quedaría la ecuación de la malla 3, que tiene otra particularidad, que es la fuente de tensión. En la malla 3, la fuente de tensión se está oponiendo a la corriente.
¿sí? La fuente de tensión sube y la corriente está bajando. Entonces, como se está oponiendo, la tenemos que poner negativa. Menos 100 con ángulo 90. Si estos 100 con ángulo 90 los pasamos a binómica, sería J100. ¿Sí? Esto es igual a J100 positivos. Este menos que le ponemos acá es porque la tensión se está oponiendo al sentido de la corriente. Entonces, menos J100 es igual a, y acá empezamos a hacer lo mismo, I3 por 3 más I3 por menos J90, que es el capacitor. Y vamos a tener la I1 se opone a la I3, o sea que menos I1 por 3, y la I2 también se está oponiendo a la I3, o sea que menos I2 por, y el capacitor es menos J90. Ahí tendríamos la ecuación de malla. Esta ya es la ecuación de malla de la malla 3. Lo que hacemos después son pasos matemáticos para que nos quede más fácil armar la matriz, que es el punto que sigue. Entonces, vamos a dejar las corrientes todas positivas. Nos quedaría menos J100 es igual a I3 por 3 más I3 por menos J90 más, y le pasamos ese signo menos al 3. Y acá de nuevo, este signo menos se lo pasamos al menos J90. Entonces, menos por menos nos va a quedar más J90. Ahí está. Podemos hacer todavía un paso más, que es agrupar los términos que corresponden a la misma corriente. Por ejemplo, la I3 está multiplicada por 3 y por menos J90. Entonces, lo que podemos hacer, y que también nos va a servir mucho para armar la matriz, es esos dos términos juntarlos. Igual a. E incluso escribir esto en orden. Es decir, primero ponemos la I1. I1 por menos 3. Más I2 por J90 más I3 por 3 más menos J90. Que si sacamos este paréntesis, nos quedaría 3 menos J90. Cuando junten estos dos términos, acuérdense de ponerlo entre paréntesis o entre corchetes. Porque si no la I3 multiplicaría solo al 3. ¿Se entendió? ¿Alguna parte que haya quedado poco clara? Ok. Para armar la matriz, ¿eso lo entienden? ¿Lo vieron? Sí, el punto C es con la compu.
con una página que dije ahí. Matrix Cal, creo que se llamaba. En realidad se pueden hacer las cuentas a mano, pero bueno, no tuvimos tiempo de hacerlo. Y son solo pasos matemáticos, así que no iba mucho al caso. Así que elegimos resolverlo con la compu. Ok, ya lo vimos eso también. Cadena de tensión. Factor de potencia. Triángulo de impedancia, tensión y potencia. Bueno, eso más o menos lo vimos recién, ¿se acuerdan? O sea, por ejemplo, impedancia. Z igual a, no sé, 4 menos J 6. Supongamos que esa es la impedancia. Entonces, siempre el triángulo lleva en la parte horizontal lo que está relacionado con la resistencia, o sea, R. Y en la parte vertical lo que está relacionado con las bobinas y los capacitores, que en el caso de la impedancia sería la reactancia X. Entonces, si la reactancia es positiva, la parte vertical va hacia arriba. En este caso es negativa, entonces la vamos a poner hacia abajo. Esto sería entonces la X. Y el lado que cierra el triángulo, que es la hipotenusa, si hicimos el lado R y el lado X a escala, nos debería dar la Z. Entonces, esto ya sería el triángulo de impedancia. ¿Sí? Lo único que hacemos es dibujar los valores que ya obtuvimos en los cálculos. Después, supongamos que tenemos una BR de 40 volts y una BX de 60 volts. Estos valores los vamos a tener con un ángulo. Vamos a tener, por ejemplo, 40 volts, 10 grados, y 60 volts menos 80 grados. ¿Sí? En las cuentas que hagamos, los valores de BR y de BX van a tener un ángulo. Lo que nosotros vamos a mirar para dibujar el triángulo es solo el módulo. Es decir, solo el 40 y el 60. Y de nuevo dibujamos en la parte horizontal lo que está relacionado con la resistencia. BR 40 y BX 60. Como el ángulo del BX es menor al ángulo del BR, va a ir hacia abajo. Y si no, lo podemos ver con el triángulo. Si el triángulo de impedancia fue hacia abajo, el triángulo de tensión seguro que va a ir hacia abajo. Porque, como dije antes, son triángulos semejantes. La forma del triángulo es lo mismo, lo único que cambia es la escala. Fíjense que este era 4 y este era 6, y ahora este es 40 y 60. Lo único que pasó es que los lados se multiplicaron por 10. Y finalmente cerramos el triángulo, entonces acá tendríamos BR, BX y B. Este circuito sería inductivo o capacitivo. ¿Qué les parece? Bueno, esa pregunta debería salir al toque. Si el triángulo va hacia abajo,
es porque la XC es más grande que la XL. Entonces el circuito es capacitivo. Acuérdense que Z es igual a R más J por XL menos XC. Entonces, si el triángulo va hacia abajo es porque el efecto del capacitor es más grande que el efecto de la bobina. Entonces, solo viendo el triángulo, o viendo este menos de acá, ya tendríamos que poder responder que el circuito es capacitivo. Lo mismo viendo el triángulo de tensión, y nos queda ver el triángulo de potencia, que de nuevo lleva en el eje horizontal lo que está asociado a la resistencia, que es la potencia activa P. En el eje vertical lo que está asociado a las bobinas y capacitores, que es la Q. En este caso, cuando hagamos la Q total, como es capacitivo, nos va a quedar menos 600. Si es capacitivo, la Q total nos va a quedar negativa. Entonces ponemos la potencia reactiva hacia abajo, Q, y cerramos el triángulo. Con la hipotenusa, que va a ser la potencia aparente, S. Esto sería dibujar los triángulos. No hay que hacer ningún paso extra, digamos. Lo único que tenemos que hacer es dibujar los resultados que ya obtuvimos en los cálculos, que serían el de la impedancia, el de las caídas de tensión y el de las potencias totales del circuito, o de la rama, según lo que pide el ejercicio. Y de triángulos eso sería todo. Siempre acuérdense, lo horizontal está relacionado con las resistencias y lo vertical está relacionado con las reactancias. Si es inductivo, el triángulo va a ir hacia arriba, algo así. Y si es capacitivo, como en este caso, el triángulo va a ir hacia abajo, la parte vertical, digamos. ¿Sí?